Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La semana pasada en el mercado tuvimos mucha volatilidad debido a que se presentaron los reportes de ganancias de grandes empresas como Google, Microsoft, Meta o Tesla. Y esta semana continúan los reportes, así que probablemente tengamos mucha volatilidad y empresas como por ejemplo Apple, Amazon, AMD o Mercado Libre van a presentar esta semana, así que eso es lo que vamos a analizar en el video del día de hoy. Y esta es la lista, amigos, de las empresas que reportan beneficios esta semana y que ya se las compartí por mi Instagram, que lo tienen acá abajo en la descripción. Bueno, y los grandes nombres vienen a partir del día martes porque presentan resultados el martes PayPal, Amazon, Eli Lilly, 3M, AMD, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, entre otros. Y ya después, el día miércoles, los nombres más importantes son Pfizer, Qualcomm, Mastercard y por supuesto el día jueves también tiene la empresa, una de las más importantes, una Big Tech. Apple va a presentar el día jueves con una empresa que les interesa a muchos de los que invierten en criptomonedas, que es Coinbase, que también va a presentar ese mismo día. Y bueno, pasemos ahora a los gráficos a analizar el S&P 500 y sobre todo estas empresas que van a presentar resultados, como pueden ser Apple, Amazon, AMD o Mercado Libre. Además de las empresas que ya presentaron y que se han movido bastante, como por ejemplo Tesla o Google, que han tenido grandes revalorizaciones esta última semana. Entonces, en el S&P 500, claramente nosotros vamos en rebote. Y el movimiento alcista, que estamos teniendo, es simplemente un rebote después de la caída que tuvimos la semana anterior, que como ustedes todos saben, básicamente se debió a este conflicto, esta escalada en Medio Oriente. Este rebote ya lo veníamos proyectando desde la semana anterior. Fíjense que acá le había mostrado de que el S&P 500 podría rebotar en el caso de que justamente no escalara este conflicto de Medio Oriente. Igualmente, las bolsas, después de una gran caída profunda, lo más probable es que busquen rebotar. Por lo tanto, les decía que tuvieran calma y que no se apresuraran a vender en miedo o por pánico, básicamente, a una guerra, porque el S&P 500 probablemente vendría a rebotar. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que observar a partir de ahora es cómo llega a esta zona. Es una gran zona de resistencia. Yo estoy en el SPY acá, por lo tanto los 515 hay que ver cómo llega hacia los 515 puntos aproximadamente. Es una zona de resistencia que va a tener el S&P 500. Ahora bien, como esta semana se presentan ganancias y balances de resultados, y sobre todo de grandes empresas como pueden ser Amazon o Apple, eso le puede dar un impulso extra al S&P 500 y hacer que pueda esta semana incluso superar esta zona. Así que hay que vigilar realmente cómo va a llegar a esa zona. Fíjense que acá el indicador me marca compra y tenemos este patrón de rebote o de movimiento alcista. Por lo tanto, si se desarrolla todo el patrón y me marca venta por esta zona más adelante, bueno, y el precio no ha superado este punto de zona más importante o de mayor negociación o de resistencia, si no lo ha superado y el precio sigue por esta zona, bueno, esa sería una clara señal de debilidad y habría que vender o retirarse del mercado. Y si por el contrario nosotros vemos que el patrón se desarrolla y el precio empieza a escalar rápidamente por arriba del área de volumen importante, bueno, eso sería realmente una señal clara de que retomamos justamente el movimiento previo o la tendencia previa, que es alcista. Bueno, vamos a analizar Nvidia y compararlo con el S&P 500 y es lo que yo les estaba diciendo en el gráfico anterior. Tiene esta zona de resistencia por la parte alta de los $890 Nvidia. Tiene una resistencia en ese punto. Sin embargo, con la fuerza que va llevando este rebote y con todo el tiempo que le queda todavía para desarrollar ese patrón alcista, bueno, probablemente intente superar esa zona de resistencia esta semana. Así que hay que vigilar también en el caso de Nvidia. Yo me salí por la zona de los $850 aproximadamente y me pasé a Tesla porque veía una oportunidad de operar ese trade en Tesla. Pero igualmente ahí va recuperando bastante bien a Nvidia. Sin embargo, fíjense que esta vela roja fue con un gran volumen por esa zona. Esta otra vela, fíjense, también tiene un gran volumen. ¿Qué significa eso? A mi modo de ver, yo creo que están distribuyendo en el caso de Nvidia, que hay manos fuertes institucionales muy grandes y se mueven volúmenes muy grandes que vienen a vender o en la zona alta o en esta zona acompañado justamente de una gran vela con un cuerpo importante y con un volumen muy grande también. Así que mi opinión o mi teoría es que están distribuyendo Nvidia, están vendiendo importantes institucionales, están saliendo y van a buscar justamente buenas oportunidades
o empresas distintas como pueden ser Tesla, que están bastante castigadas. Entonces, no significa que Nvidia se vaya a desplomar ni nada por el estilo, simplemente que empieza una fase de distribución que puede durar incluso varias semanas o algunos meses, y de esa forma empiezan a vender en estos puntos altos, porque fíjense lo que es la subida que ha tenido este año Nvidia, ¿no? Es una subida tremenda, se ha multiplicado varias veces y por lo tanto aprovechan para vender en esta zona alta y se van pasando a mejores oportunidades. Bueno, y acá tenemos a Tesla, que esta semana ha sido la sorpresa con un movimiento alcista de más de un 20% en dólares. A mí me quedó la compra por esta zona de los $150, que se los comentaba por Instagram que había comprado Tesla en este caso. Y bueno, tuvo un reporte de beneficios que no fue el mejor. Si nosotros nos pasamos a ver, realmente perdió, no alcanzó las expectativas que tenía Tesla. Pero bueno, fíjense cómo estos reportes de beneficios no siempre indica que si son buenos el precio va a subir, porque también pueden ser malos y el precio subir. Depende, y yo creo que depende mucho de la tendencia que lleve el activo y del movimiento que tenga. En este caso, Tesla estaba muy sobrevendido y fue por eso que el reporte de ganancias, aunque diera mal, al estar tan sobrevendido, bueno, el mercado opera justamente lo contrario de lo que todos creen. Y por ejemplo, después vamos a ver a Google, que tuvo un gran movimiento al alza también, que superó las expectativas de los beneficios por acción en un 25%. O sea, fue realmente una gran sorpresa. Después tenemos a Meta, que también cayó de precio, un 10% en dólares, que también superó las expectativas, pero bueno, fíjense en este caso, Meta estaba muy arriba y tuvo una gran corrección. Pero bueno, pasemos a ver entonces los gráficos. En este caso, el de Tesla es simplemente un rebote del gráfico semanal. Nosotros la tenemos muy vendida, viene cayendo y simplemente lo que va haciendo son rebotes hasta la media móvil. Por lo tanto, ahora lo más probable es que rebote hasta encontrarse con esta media móvil de 20 periodos en principio, ¿no? Eso es en principio, y a largo plazo está configurando un patrón muy interesante, sobre todo en el gráfico mensual, porque esta vela, que le falta un día y 21 horas para cerrar, va a cerrar excelente. Esta vela es una vela de absorción, vela donde dice hay compradores, hay fuerza compradora en esa zona, así que esta vela, probablemente la mensual, que es una gran vela, está cerrando realmente muy bien y probablemente configurando un piso en la tendencia de Tesla de mediano a largo plazo. Bueno, otra de las empresas que fue noticia, Google, realmente esta semana un movimiento increíble al alza. Fíjense que desarrolla el patrón bajista, llega al punto cero, el precio no cae, sino que desarrolla un rango, un movimiento lateral. Y bueno, esa es una pauta plana de continuación del movimiento previo o de continuación de tendencia. Y encima lanza un reporte de beneficios espectacular, 25% superior a lo que se esperaba el beneficio por acción, así que un movimiento al alza tremendo para Google. Si te gustaría aprender sobre análisis técnico, a operar el mercado, ya te podés sumar a los cursos de capacitación. Tenemos uno inicial y otro avanzado. El inicial para quien recién empieza en este mundo y quiere aprender desde cero todos los conceptos del análisis técnico, del análisis fundamental, de cómo operar las acciones y los CDRs. Y después uno más avanzado donde ya vemos indicadores y estrategias de trading específicas para entrar y salir del mercado. Toda la información la podés conseguir acá abajo, el link en la descripción. En el caso de Meta también fue noticia esta semana, pero todo lo contrario, tuvo una gran caída dejando un gap bajista que viene a rellenar parte de este gap alcista que había tenido anteriormente, una empresa que estaba también muy comprada, muy sobrecomprada por esta zona y que bueno, el reporte de beneficios, aunque fue positivo, al estar tan sobrecomprado, bueno, el precio aprovecha para corregir ese porcentaje, casi un 10%, ha perdido tendencia en un gráfico de 4 horas, así que probablemente lo que haga es buscar simples rebotes hasta la media móvil para después poder continuar incluso con la caída. Pero bueno, en este caso de Meta yo dejaría que se desarrolle el movimiento antes de buscar operarlo en este caso. Sin embargo, también podemos irnos a un gráfico semanal y vemos que ha apoyado ahí sobre la media móvil de 20 periodos, que la viene respetando en ocasiones como un soporte por ese punto. Así que habría que observar por esa zona si es que en este punto el precio va a seguir corrigiendo. En este momento tiene patrón de corrección como lo tuvo acá, por ejemplo, en el pasado. Por lo tanto, habría que ver que el precio consolide o haga alguna especie de movimiento lateral, pero por esta zona alta, que haga así una especie de movimiento lateral antes
de finalmente poder decidir si va a cambiar tendencia o si va a continuar subiendo más. Bueno, vamos a analizar ahora el caso de Amazon, que esta semana presenta resultados y es una empresa que genera muchas expectativas. Nosotros realmente no sabemos cómo el precio se va a mover una vez que presente los resultados. Ustedes han visto los escenarios esta semana, por ejemplo, Meta, que superó las estimaciones y asimismo se desplomó un 10%. Tesla, que por ejemplo no llegó a las estimaciones y subió. Y después tenemos el caso de Google, que superó ampliamente las expectativas y bueno, tuvo una gran revalorización. Por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta cómo puede reaccionar el precio esta semana. Lo que sí podemos ver es que Amazon se adelantó a tener una corrección a la media móvil de 20 periodos, tal cual la ha tenido en el pasado. Fíjense que una vez que el precio cae a esa zona de la media móvil, respeta y suele respetarla y va a seguir subiendo más en este caso, ¿no? Y en este caso se adelantó a corregir antes de presentar balances. Eso para mí es algo positivo. Y después, otra cosa que nosotros vemos es que estamos en esta zona batallando con romper los máximos. Por lo tanto, un buen balance o algo que sea positivo, una noticia positiva superando expectativas, podría llevar a Amazon incluso a romper esa zona y tener justamente un nuevo máximo histórico. Al menos eso es lo que podríamos o nos gustaría ver en el caso de Amazon. Sin embargo, como les digo, es un escenario hipotético, riesgoso y que realmente es aleatorio porque no podemos predecir a ciencia cierta qué es lo que va a hacer el mercado. Muy bien, vamos a analizar Apple en este caso, que también presenta resultados esta semana. Y lo primero que podemos observar es una divergencia alcista en el RSI que podemos ver respecto del precio. Una divergencia alcista en un gráfico diario. Si nosotros ponemos o colocamos un área de volumen importante, lo negativo en este caso, a pesar de que la divergencia alcista es algo positivo, lo negativo es que, bueno, tiene una gran zona de resistencia Apple por esta parte alta. Eso es algo negativo. Y lo otro, también no muy bueno, es que viene teniendo una gran tendencia o una tendencia bajista de mediano plazo. Fíjense que respeta las medias móviles y se va hacia abajo, respetando justamente su tendencia bajista. Es decir, no vemos un patrón de cambio de tendencia en el caso de Apple. Pero bueno, básicamente esperemos que este balance le pueda servir a Apple, que supere las expectativas y que realmente pueda salir finalmente de esta tendencia bajista de mediano o corto plazo, como podemos llamarle, en un gráfico diario. Ahora bien, es de suma importancia este balance para el S&P 500 porque Apple es una de las empresas que más pesa en el S&P 500 y puede llegar a decidir si el S&P 500 continúa con la subida o si en el caso de que pueda volver a tener un retroceso o pueda volver a caer o desplegar una onda bajista. Así que es sumamente importante en el caso de Apple. Por ejemplo, si Apple se desplomara un 10%, le va a afectar muchísimo al S&P 500 y probablemente el S&P 500 también tenga una gran caída o una caída importante. Bueno, vamos a analizar Mercado Libre, que también presenta resultados este próximo jueves. Y si vamos a hablar de tendencias o de movimientos tendenciales, fíjense esta directriz que tracé en el gráfico, realmente coincide que está Mercado Libre en la zona más baja de este canal o de esta directriz o movimiento alcista. Y en el gráfico diario, fíjense que también tiene una pequeña divergencia alcista, el precio va cayendo y los indicadores van subiendo, así que probablemente esté en un movimiento de rebote en el gráfico diario para el caso de Mercado Libre. Es decir, parece ahí que está marcando una especie de suelo o de finalización de este movimiento. Todavía no tenemos la confirmación, pero bueno, es algo importante que se mantenga sobre esta directriz y además me coincide en un gráfico mensual que está sobre la media móvil de 20 periodos apoyando en esa zona. Así que es algo positivo, no para que se vaya a marcar máximos históricos, pero al menos que nos dé un rebote en el caso de Mercado Libre. Vamos a ver cómo estamos por el área de volumen. Fíjense que tenemos el área de volumen por la parte baja, es decir, esto puede servir, toda esta zona puede servir de soporte en el caso de Mercado Libre.
Bueno amigos, realmente mucha volatilidad vamos a tener esta semana con tantos reportes de ganancias, así que va a ser una semana muy interesante para estar en los mercados analizando y sobre todo aprendiendo. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaría que analicemos otra acción en particular, déjame acá abajo en los comentarios y no te olvides de seguirnos en Instagram. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.